tardes, feliz inicio de semana. Qué gusto que usted esté sintonizando a la medida a esta hora y esté pendiente, por supuesto, de las noticias destacadas y, por supuesto, también su análisis correspondiente junto a Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Qué gusto. Sandy, un gusto para mí estar completamente en vivo acá, a la par tuya en A la Medida en TN23. Hoy, que es lunes 15 de abril, es lunes santo, pero estamos aquí para servir, obviamente, al público de TN23. Y tenemos temas relevantes, por cierto, uno de ellos destaca en Torre de Tribunales. Tienes toda la razón. A ver, las tortugas son lentas, lentísimas, pero la justicia en Guatemala lo es más. 4 años ya del caso La Línea y no llegamos ni siquiera al juicio oral y público. Imagínense ustedes. Vamos a analizar entonces qué ha pasado en estos 4 años, pero también tenemos otros temas que no se puede perder y se los presentamos a continuación en nuestros titulares. Bienvenidos. Se cumplen 4 años del caso La Línea. ¿Qué se ha logrado? ¿Cuáles son los próximos pasos del proceso? ¿Todo acabará pronto? Las respuestas a continuación. La semana pasada fueron atacados 3 migrantes hondureños en la ciudad capital. ¿Cómo evitar la muerte violenta de otro migrante? El análisis en instantes. Hoy se cumple 1 año desde la consulta popular sobre el diferendo con Belice. La semana pasada Belice tendría que haber hecho la suya, pero no fue así. ¿Vamos para atrás? El organismo ejecutivo afirma que la red vial del país se encuentra en estado óptimo para que los guatemaltecos puedan desplazarse al interior del país en esta Semana Santa. Las deportaciones por vía aérea desde Estados Unidos se han detenido por el momento. Se espera que tras Semana Santa las deportaciones tengan más fuerza. Un incendio consumió gran parte de la Catedral de Notre Dame en París. Tendremos todos los detalles y las últimas actualizaciones. Este 16 de abril se cumplen 4 años desde que las autoridades del Ministerio Público dieron a conocer el caso por defraudación aduanera denominado La Línea. Era la mañana del 16 de abril de 2015 cuando la Policía Nacional Civil consignó a los tribunales de justicia a empresarios particulares y 2 ex jefes de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, Carlos Muñoz y Omar Franco. En ese momento se habló sobre la existencia de una estructura criminal que realizaba cobros ilegales en 3 aduanas del país, que le llamaban La Línea o La Cola. La investigación y acusación de la Fiscalía alcanzó a las altas autoridades del gobierno del extinto partido político Partido Patriota, Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. El expresidente de la República presentó una queja judicial en contra del juez Miguel Ángel Gálvez, pues lleva varios meses solicitando que se celebre audiencia para el otorgamiento de un arresto domiciliario por quebrantos de salud. Se ha logrado concretar esa revisión de esa audiencia. ¿Cuándo la van a volver a solicitar? La hemos solicitado como 5 veces con memoriales, por escrito, por palabra. De todas formas se le ha solicitado al juez y no la ha programado. Está pendiente esa audiencia. Pues está pendiente, tenemos 1 año, está pendiente. En los próximos días, el juzgador Contralor de Proceso por defraudación aduanera realizará la última audiencia del caso La Línea en su judicatura. En esta analizará las evidencias en contra y a favor de la ex vicemandataria. Según Roxana Valdetti, Dios le prometió que saldrá de la cárcel. Y tengo una promesa de él, que sé que me la va a cumplir. ¿Cómo logra descubrir? La soledad, porque yo vivo sola. Entonces la soledad lo hace a uno pensar y dice,
qué hice mal, qué hice bien, qué me faltó. Y me faltó una cosa, decirle cada mañana a Dios, Dios te entregó el día, permíteme que no cometa errores y haga bien las cosas. Después de 4 años del proceso, en el juzgado se cambió la prisión preventiva por arresto domiciliario a varios procesados, en la mayoría de casos por quebranto de salud. Yo no he tenido ninguna limitación, ni con usted, ni con ninguno, porque la salud es fundamental. Entonces, si se me hubiera dicho que usted necesitaba exámenes, si me recomienda algún lugar para que se los hagan, la envío ahí, o si hay un hospital nacional, la puedo enviar, porque la salud no tiene ninguna limitación de nada. Mientras Roxana Baldetti resuelve su situación legal en el sistema de justicia, sus días en la prisión transcurren entre clases de francés e inglés. Escribo de 8 a 10 de la mañana, 2 horas. A las 10 de la mañana tomo una clase de francés de 2 horas, de 10 a 12. A las 12 o a la 1 almuerzo, a veces sola, a veces alguien llega y almuerzo con alguien, si no sola. A las 2 de la tarde vuelvo a arrancar, estudio 2 clases, 2 horas de inglés y me voy. Las juezas del Tribunal B de mayor riesgo fueron designadas para conocer y resolver si los acusados son inocentes o culpables. El debate oral y público se podría desarrollar en el 2020 o hasta el 2021. Con imágenes de Fernando Hernández, un reporte de Hugo Morales. Ahí lo tiene usted, 4 años. En el caso La Línea, 28 personas están involucradas en el proceso precisamente, entre exfuncionarios y particulares. Todos son acusados de integrar una red de defraudación aduanera, que según la acusación presentada por el Ministerio Público era liderada, escuche usted, por el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti. Ahora bien, el Tribunal de Mayor Riesgo B será el encargado de conocer el juicio, cuando se llegue a juicio, ¿no? Este tribunal está conformado por Janet Valdés, María Eugenia Castellanos y Elia Raquel Perdomo. Son las 3 juezas, presidenta y vocales que tendrán a su cargo, Sandy, este juicio. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Qué procesos habrán para retrasarlo? ¿Habrán impugnaciones, alguna otra situación? ¿Y cuándo al final los guatemaltecos podrán saber quiénes son culpables y en qué monto, en qué cuantía y en qué nivel de participación? Por supuesto, Julio, ya han pasado 4 años y nos preguntamos entonces, ¿cuándo va a finalizar este proceso? ¿O qué hace falta para conocer finalmente quién es culpable y quién es inocente? Mira, Sandy, esto adquiere un cariz, sentiría yo, inverosímil. ¿Por qué? Porque se supone que cuando presentas públicamente, como lo solía hacer la administración del Ministerio Público anterior, un caso públicamente es porque ya tienes todos los elementos de convicción para presentárselos ante el juez. El tiempo y la razón ha demostrado que esto no es así. Y en 4 años, apenas ahora, ya en la parte final de la segunda fase del proceso penal, se conoce quiénes van a ser las 3 juzgadoras que tendrán a cargo el inicio de este debate. Debate incierto, por cierto, en fecha para que inicie. ¿Qué falta? Falta más celeridad, falta que la investigación sea científica, falta que ya no se le pongan tantas trabas, tantos peros, tantos recursos, falta que haya celeridad procesal, que es uno de los principios del derecho penal, pero que no se cumple. Julio, ¿qué ha pasado de bueno y qué ha pasado de malo en este proceso judicial? Claro que sí, hay cosas buenas, definitivamente que las hay, Sandy. Bueno es saber que si algún empleado o funcionario público está haciendo cosas que no debe hacer, que esto se conozca y que sea llevado, si así lo requiere, a los tribunales, no importa el rango que tenga, si sean los máximos funcionarios públicos, porque al final de cuentas, todo funcionario público debe recordar que es servidor público, ¿verdad? El pueblo guatemalteco es el que ejerce esa soberanía. Eso es bueno. Ahora, malo es que al final de cuentas, a lo largo de este largo camino ya de 4 años, algunas personas, recordarás tú, hace un par de semanas veíamos el caso similar de un joven, ¿no? Que después de 2 años y pico de estar privado de libertad, bueno, sale porque dicen, no sabe qué, usted no estaba vinculado al caso, aunque lo tuvimos 2 años en prisión preventiva. Malo es la tardanza de 4 años y que no lleguemos a un juicio oral y público. Malo también es, Sandy, que hay gente que ha muerto por estos casos sin saber si era inocente o culpable. Malo es que no sepamos los guatemaltecos al final de cuentas cuándo se va a resolver este tipo de casos. Y en este caso, por ejemplo, son distintas las pruebas que se han presentado y hoy queremos mostrarle en esta gráfica
cuales han sido aceptadas por el juez de mayor riesgo B. Miguel Ángel Gálvez. Y precisamente hablemos entonces que fueron aceptadas las declaraciones de 3 colaboradores eficaces propuestos por la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Durante el juicio serán escuchados el exsecretario privado de la vicepresidencia Juan Carlos Monzón, el contador de Monzón Víctor Hugo Hernández y el ex asesor de Valdetti Salvador Estuardo González alias Eco. Un total de 13 procesados en el caso La Línea han sido favorecidos con arresto domiciliario en los últimos 8 meses. Así que un caso donde pues se tiene especialmente 13 colaboradores eficaces. Hablábamos acerca de los colaboradores eficaces, si eran idóneos o no. Ya lo hemos analizado, pero ¿cómo ves tú la prueba que se ha presentado? No, la veo demasiado débil. Ya para ir concluyendo este tema, malo también ese tema de los colaboradores eficaces, porque se ha demostrado, ellos lo han confesado, su nivel de participación, lo que quitaron de las arcas nacionales, que es tu dinero, su dinero, de usted que nos está viendo, y bueno, a cambio pues recibieron una condena mínima que ya los tiene fuera de la cárcel, viviendo en otro país, tranquilos y con seguridad. Eso siento yo que no es la forma en que debemos llevar el proceso penal guatemalteco. Pero en fin, Sandy, esperaremos a ver qué pasa cuando inicie la tercera fase, el juicio oral y público. A ver, ¿cuáles son las nuevas sorpresas que nos trae este caso? ¿Y cuántos años más pueden pasar? Han pasado 4 años y seguimos esperando entonces la conclusión de este caso. Vamos a finalizar ahí, Julio, pero vamos a irnos a una pausa. Tenemos otro tema también. ¿Nos das un adelanto? Claro que sí, Sandy. Y ya que me permites, voy a hacer una clásica pregunta. Muy bien. A ver, ¿alguna idea, usted en casa, tú Sandy, para que lo discutamos cuando regresemos de la pausa? ¿Cómo evitar las muertes violentas de migrantes? Se suscitó una muy lamentable la semana pasada. Con eso nos despedimos y regresamos en un instante porque usted sabe, somos a la medida. Gracias por continuar con nosotros. Hablemos entonces de los migrantes hondureños. De los 4 que fueron atacados a balazos la semana pasada en el anillo periférico, 1 fue dado de alta, 2 están conscientes, pero el 4º paciente tiene muerte cerebral. Edwin Javier Maradiaga Cartagena, quien está ventilado, él está en el intensivo 2, pues su situación es muy delicada. Él tiene muerte cerebral, no ha fallecido, pero él tiene muerte cerebral. El paciente hondureño de 19 años de edad se encuentra conectado a máquinas que le permiten respirar, pero tiene muerte cerebral. Bueno, la ausencia de respuesta a reflejos sin influencia de medicamentos, además la lectura de electroencefalogramas sin mayor actividad eléctrica, es la representación de que la función del cerebro ya no está teniendo actividad eléctrica y no tiene regulación hacia el resto de sistemas, por ejemplo a la circulación, a la frecuencia cardíaca, a la respiración. Aunque a Edwin Javier Maradiaga Cartagena se le declaró muerte cerebral, esto no significa que ya ha fallecido. Nuestra legislación ha definido la muerte clínica como la ausencia de signos vitales, o sea, de que ya el corazón ya no esté latiendo y que ya no esté respirando por sí mismo el paciente. A diferencia de la muerte cerebral, que el paciente puede tener electroencefalograma plano y no tener ninguna respuesta, ningún estímulo, pero el corazón sigue latiendo. Lamentablemente eso es dependiente de máquinas y de soporte, pero para nosotros en nuestra legislación le tenemos que seguir dando el soporte, o a excepción que se haya considerado desde antes ser donador para órganos en trasplantes. Los otros migrantes, Ronnie Saúl Padilla Acerro y José Andrés de la O Padilla, ya se encuentran conscientes, mientras que Selvin Alexis Carranza Erazo, de 16 años, ya fue dado de alta luego de que los 4 fueron baleados la semana pasada en el anillo periférico. El Estado de Guatemala, sabe usted, puede dar apoyo y seguridad preventiva a las caravanas de migrantes que pasan precisamente, como usted lo ve en pantalla, por nuestro país hacia Estados Unidos. Desde que surgió la primera caravana en octubre del 2016, el Instituto Nacional de Migración ya elaboró un plan que se llama Dispositivo de Seguridad de Desplazamiento y Retorno de Migrantes Centroamericanos en Territorio Guatemalteco. Sí, el nombre es enorme, yo lo sé. Ahora, este plan, lo importante no es el nombre,
nombre, sino que contempla varias medidas para garantizar la seguridad de los migrantes. Se enfatiza que la atención a los niños, la atención a las menores y mujeres embarazadas y también a las personas de la tercera edad. La seguridad en el plan se basa en la coordinación interinstitucional, como por ejemplo la Policía Nacional Civil, el Ejército, el Sistema Nacional de Seguridad, el Sistema de Inteligencia de Estado y los cuerpos de socorro, Sandy. Es decir, que dado que ya tenemos un problema instalado como son las caravanas de migrantes desplazándose, pues algo podemos hacer como Estado guatemalteco. La cosa es que lo hagamos, ¿no? Por supuesto que sí, Julio, pero ¿cómo podemos garantizar entonces al final esta seguridad? 1. Y 2, ¿qué va a pasar también con quien atacó a estas 4 personas, estos 4 migrantes? Porque al final entonces, si no se recibe castigo alguno, cualquiera va a seguir cometiendo este tipo de crímenes. Si ni siquiera logramos determinar quién fue, esto va a ser un incentivo para que se siga cometiendo, sea por la razón que haya sido, Sandy, así sea por violencia común, porque entonces van a decir los ladrones, digamos, de poca monta, podemos asaltar lo poco que traen los migrantes. Pero si ya nos vamos a hilar más fino y resulta que puede ser un crimen por odio de alguna razón en contra de los migrantes, esto se torna sumamente grave. Y lo más dramático es que no lo supimos detectar a tiempo, y tú lo has dicho de buena manera, no hay ninguna garantía en este momento de que no vuelva a pasar. Lo más preocupante es que la caravana está repleta de niños, de menores de edad. Exactamente, entonces vemos que están vulnerables aún más. Pero mira, cuando se dio a conocer esta situación, muchos planteaban, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y se da una división incluso de opiniones. Algunos dicen, bueno, sí, en los países donde ellos pues vayan transitando, que les den la seguridad, el acompañamiento, y otros indican, bueno, entonces que se la den a todos los migrantes. Sí, sí. ¿Qué hacer? Y yo pondría una tercera, si tú me permites. ¿Es necesario que lleven seguridad o que cuenten con seguridad? Yo creo que sí. ¿Es necesario que todos los migrantes en general la tengan? Debería de ser que sí, porque es necesario algo más, que todos los guatemaltecos contemos con seguridad. Y aquí hablemos lo que es. No sé si estamos en las condiciones como Estado guatemalteco de garantizar esa seguridad, primero para todos los connacionales, con lo cual estas grandes olas de migrantes vienen a complicar esta situación. Es más, tampoco tenemos ninguna certeza de que la violencia no salga de las propias caravanas de migrantes, Andy, que esa es otra situación que debemos de ponderar. Pero hay más datos y me gustaría que los compartiéramos. Sí. Así es, Julio, porque además el Ejército de Guatemala puede desplegar también, mencionemos entonces, algunos elementos con la frontera con Honduras, por ejemplo. El año pasado también fue aprobado el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Uno de los objetivos de este pacto es salvar vidas. El texto dice: nos comprometemos a cooperar en el plano internacional para salvar vidas y evitar que los migrantes resulten muertos o heridos. Sin embargo, la mejor medida preventiva, hay que mencionar y resaltarlo, es el llamado a evitar la migración irregular y para cuidar a los menores que se encuentran en estas caravanas. La situación también, Julio, es un arma de doble filo, brindar seguridad. Sí, porque Sandy, la brindas tú, entonces ya después hay personas que a lo mejor por el temor de lo que pueda pasar en el camino dicen, no, mejor no voy a migrar. Pero cuando ven entonces que llevan el acompañamiento en seguridad, la protección, dicen, bueno, sí es seguro migrar, pues siguen las caravanas y nunca se van a terminar. Ahí está lo malo, porque es bueno que lleven seguridad o que se les brinde seguridad, sí, y además no solo bueno, sino que necesario, pero la costumbre se vuelve ley. Y cuando eso pasa, entonces ya estas caravanas siguen incentivadas y tendremos que desviar parte de la atención en seguridad pública nuestra hacia ellos también. No sé, es un problema bastante grave. Ojalá, como países del Triángulo Norte, Estados Unidos y México, logremos encontrar una pronta solución, Sandy. Y ojalá, y recordemos que este problema de la migración y el evitar que las personas migren pertenece a cada estado. Es decir, Honduras tiene que hacer algo también para garantizar la seguridad, la protección y el desarrollo de sus connacionales y de esta forma evitar que continúen las caravanas. Así es. Muchas gracias. Yo creo que con esto vamos a terminar, buena conclusión, este tema. Pero hay más información acá en A la Medida. Y en otro tipo de información, el Ejecutivo confirmó que la red vial del país se encuentra en estado óptimo para que los guatemaltecos puedan desplazarse al interior del país durante la Semana Santa. El presidente de la República, Jimmy Morales, confirmó que se trabaja en el mantenimiento de la red vial e infraestructura del país. Tramos carreteros y diversos puentes del interior forman parte del cronograma de trabajo de la cartera de comunicaciones. Liberamiento de Chimaltenango. Liberamiento de Barberena, liberamiento de Colomba,
liberamiento de Puerto Barrios, 2.000 kilómetros de asfalto, más de 7.000 kilómetros de caminos y rutas terciarias. Aparte de eso, estamos haciendo puentes nuevos, el puente que está allá en Moyuta, el Arenal, acá en la RN 14, pude constatar un puente de estructura metálica de 100 metros que se va a construir, el puente en Salamá, que es el puente de la canoa que se cayó desde el Mich. Estamos hablando también de la reconstrucción del puente Belice, como nunca antes se había hecho, la reconstrucción del puente El Jobo, allá en Valle Nuevo con El Salvador. Estamos viendo la posibilidad de la reconstrucción del puente allá en Tecumumán. Las carreteras están bien, a San Marcos están como nunca antes habían estado. Alguien podrá decir que de aquí a Huehuetenango hay 10 kilómetros que están mal. Sí, es un problema con una empresa que tenemos y que estamos solucionando. En otro tema, el mandatario Morales confirmó que a partir del miércoles santo se trasladará con su familia al municipio del puerto de San José, Escuintla. Usted no me lo va a creer, pero vamos a ir a una breve pausa comercial. Sin embargo, no podemos irnos sin la pregunta de rigor. Sandy, hace un año ya también fuimos a votar por la consulta popular con el diferendo territorial en Belice. ¿Qué está haciendo Belice? No lo sé. La semana pasada nos dio malas noticias, pero aquí las vamos a analizar cuando regresemos de la pausa. Ya volvemos. No cambies, somos a la medida. Hace un año los guatemaltecos acudieron a las urnas durante la consulta popular sobre el diferendo territorial entre Guatemala y Belice. A continuación recordamos esa jornada. Casi 2 millones de guatemaltecos estuvieron a favor de que el diferendo territorial, insular y marítimo que Guatemala sostiene con Belice sea elevado a la Corte Internacional de Justicia. La jornada ese día transcurrió con normalidad. Millones de guatemaltecos acudieron a los centros de votación. La pregunta propuesta fue: ¿está de acuerdo que cualquier reclamo legal de Guatemala en contra de Belice sea sometido a la Corte Internacional de Justicia para su resolución definitiva y que ésta determine las fronteras de los respectivos territorios y áreas de las partes? El sí obtuvo una mayoría indiscutible, el 95.88% de los votos. El no alcanzó únicamente el 4.12%. La entonces presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Mijangos, afirmó que el nivel de participación en la consulta electoral había superado sus expectativas. La participación fue de un 20.04% de los 7,5 millones de personas que podían votar. Así es, hoy hace un año precisamente fue que acudimos a votar los guatemaltecos. ¿Y sabe usted que el pasado miércoles 10 de abril estaba programada la realización de la consulta popular en el hermano país de Belice sobre el diferendo territorial con Guatemala? Sin embargo, un recurso legal presentado ante la justicia beliceña frenó su realización. El recurso argumenta que la consulta contraviene la constitución de ese país. Se afirma que la consulta concedería autoridad a la Corte Interamericana de Justicia para redefinir probablemente las fronteras de Belice, las cuales están definidas en la constitución del país vecino. Pero bueno, es que yo aquí es donde me pregunto, Sandy, antes de llegar al tema de la consulta popular, diplomáticamente ya se habían llegado a estos preacuerdos. Claro. Y parte de esos preacuerdos es estar, valga la redundancia, de acuerdo en que en todo caso sea la Corte Internacional de Justicia la que definiera esta situación. Y ahora vienen y se hacen para atrás. ¿Qué es esto, por Dios? En el momento cuando decidieron que regenerar esta consulta popular, se dijo cuál sería el tiempo. Correcto. Y nunca se argumentó entonces que contravenía con lo que indicaba la Constitución de Belice. Entonces no entendemos por qué ahora salen con este recurso. No, y es una, por supuesto, Sandy, es una justificación que no justifica nada. ¿Por qué? Porque prácticamente todas las constituciones que existen en los países latinoamericanos, al menos, que siguen un mismo patrón, definen su territorio como tal. Pero han habido ejemplos también en países latinoamericanos, Bolivia, Paraguay, por ejemplo, que han tenido diferendos territoriales que han logrado solventarlos. Pero aquí los beliceños parece que nos están timando o están retrasando esta cuestión. Y sabemos, porque Sandy, hay que ser muy honestos, sabemos que el pueblo beliceño al final de cuentas probablemente la mayor posibilidad es que voten que no. Y entonces este problema, que ya es no de décadas, sino que de cientos de años, ¿verdad?, se va a volver eterno por lo visto. Lo malo
que en esa zona limítrofe entre Guatemala y Belice, en la zona de adyacencia, como se le conoce, han muerto personas. Claro. Pero el problema es que han muerto guatemaltecos que ha matado el ejército beliceño. Eso está pésimo, ¿no? Y lo peor de todo es que la esperanza de que finalmente se pueda llegar entonces a un acuerdo, que finalmente este problema se resuelva, ya no hay, porque vemos entonces por parte incluso de autoridades que pues parece que no les interesa, ¿no? Entonces están solo posponiendo, están haciendo largas. Más, sí. Pues, ¿cuántos años de definir o de tratar de arreglar el problema? Ahí es donde te quiero preguntar y que compartamos con nuestros televidentes. Claro. ¿Cuáles son esas decisiones, esas posturas, esos argumentos del gobierno beliceño? ¿Sandy? Claro que sí, Yuri, lo vamos a mostrar en la pantalla, porque la decisión del gobierno beliceño fue promover un proyecto legislativo, imagínense ustedes, que de convertirse en ley permitiría celebrar la consulta popular. El viernes pasado fue aprobada esta legislación por mayoría en la Cámara Baja del Parlamento y se espera la ratificación del Senado. Expertos creen que el gobierno de Guatemala tiene la oportunidad de impulsar una presión internacional sobre Belice a través de la Organización de Estados Americanos, que ha servido como mediador en el caso, para que haga valer entonces el acuerdo firmado por ambos países. ¿Se podría hacer esto, Julio? ¿Tiene alguna repercusión o algún nivel de influencia para de esta forma presionar a Belice? Yo creo que sí, al menos en el nivel que tú mencionaste, Sandy, de mediador, ¿verdad? Porque tampoco es que pueden obligar y decir, lo hacen porque no lo pueden imponer. Pero sí hay compromisos internacionales, además el derecho internacional público. Claro. Usted ya lo sabe, le hemos dicho varias veces acá en A la Medida. Cuando se da un acuerdo, aunque sea verbal, como funciona el derecho internacional público, el pacta sunt servanda, que es lo pactado, lo acordado, es lo que vamos a cumplir y vamos a respetar, debería de cumplirse también por el gobierno beliceño. Nosotros lo hicimos, lo cumplimos, gastamos nuestro dinero, nuestros impuestos y más de 2 millones de guatemaltecos acudimos a votar. No hay ninguna justificación para que Belice no lo haga. Así que el promover esta situación internacionalmente con la mediación de la Organización de Estados Americanos me parece una buena posición del gobierno guatemalteco en este momento, Sandra. Por ejemplo, la negativa de Belice y estos recursos que han planteado, ¿qué mensaje le envían a los guatemaltecos que sí acudieron a las urnas, que las autoridades que sí llevaron a cabo la consulta popular? Entonces, ¿qué mensaje nos mandan? Te lo digo claramente y perdonen, hermanos beliceños, el mensaje que ustedes están mandando es que no les interesa resolver este problema y no les interesa lo que nosotros acordamos y pactamos con ustedes y que Guatemala ya cumplió. Ese es el mensaje. Por supuesto. Entonces, esperamos que al final las organizaciones internacionales como la Organización de Estados Americanos pues pueda también influir, pueda mediar ante esta situación y las autoridades de Belice pues también hagan conciencia exactamente sobre lo que se va a realizar y que no se está diciendo si el territorio va a regresar entonces a Guatemala, sino que simplemente, bueno, poner sobre la mesa esta situación y resolverla finalmente. Lo merecemos. Es correcto, lo merecemos todos, Belice y Guatemala. Y con esta información vamos a una breve pausa comercial. Ya volvemos. Y en la información política, más de 31,000 candidatos a diferentes cargos de elección popular ya se encuentran inscritos en el registro de ciudadanos. El director del Registro de Ciudadanos aseguró que hasta este 15 de abril, más de 3.400 expedientes solo de corporaciones municipales han sido inscritos en el Registro de Ciudadanos, además de las diputaciones y los 24 binomios, pero también ya se han entregado alrededor de 3.000 credenciales a los diferentes candidatos. En total, los ciudadanos inscritos para competir en la contienda electoral por cualquier puesto de elección popular superan los 31,000 candidatos. Les puedo informar que al día de hoy, en la mañana, llevamos 31,529 candidatos inscritos a los diferentes cargos de elección popular. De estos se han procesado ya 24 binomios, expedientes de listado de diputados por listado nacional 26, diputados distritales 523, diputados al Parlacén 24 expedientes y corporaciones municipales 3.416 corporaciones expedientes. Credenciales generadas, llevamos 2.050 expedientes de credenciales, pero en cada expediente hay entre un mínimo de 2 hasta 5 y hasta 10 credenciales, de manera que van ya, yo calcularía aproximadamente unas 3.000 o 4.000 credenciales.
Seguimos generando un promedio de 200 credenciales diarias. El día de hoy, pendientes de que recojan los partidos políticos, tenemos 337 credenciales. Mientras tanto, el número de personas que no pueden emitir el sufragio son más de 132.000, quienes tienen alguna prohibición establecida en la ley, como por ejemplo miembros de las fuerzas de seguridad o personas que cumplen una sentencia condenatoria en cualquiera de los centros de detención. Una base de datos para depuración de 132.643 ciudadanos. En ellos está comprendido la Policía Nacional Civil, el Ejército, la Guardia de Presidios, personas que han perdido la nacionalidad guatemalteca, los que estén suspendidos en sus derechos, que fue una nómina que nos envió la Corte Suprema de Justicia, y lógicamente lo de los policías municipales y municipales de tránsito. Y siempre en este ámbito electoral 2019, algunos comités cívicos exigen ser inscritos en el registro de ciudadanos. Según sus representantes, el registro está violando el artículo 108 de la ley electoral y de partidos políticos. Veamos más información aquí en A la Medida. 4 comités cívicos llegaron este lunes al Tribunal Supremo Electoral. Según ellos, aún están a tiempo de ser inscritos en el registro de ciudadanos y argumentan que en el artículo 108 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos los ampara y el cual establece que la inscripción de un comité cívico deberá hacerse a más tardar 60 días antes de la fecha señalada para la elección y no se podrá constituir comités cívicos antes de la convocatoria a elecciones. Si el día de hoy no resuelven, pues estaríamos el día de mañana o hoy en la noche estaríamos presentando nuestro amparo, ¿verdad? Para solicitar que el derecho a democracia y esto sea pues definitivamente beneficio para la comunidad de sanjuanera. Haciendo ver la inconstitucionalidad que ha tenido el tribunal en los procesos que han seguido. El tribunal en el mes de diciembre realizó diferentes capacitaciones en los departamentos, acá en el área de la capital también, donde hacían ver pues, el respeto al artículo 108 de la ley electoral y de partidos políticos que establece hasta 60 días antes de las elecciones para poder inscribirnos. Sin embargo, ahorita que ya se dio el tiempo, pues ellos cancelaron el sistema, lo hacían mención que era pues que habían cerrado el sistema y hoy estamos acá pues uniéndonos los comités que estamos presentes para poder hacer una fuerza y poder pues hacer esa petición para que se resuelva todo apegado a derecho. Sin embargo, el registro de ciudadanos explica que la fecha de inscripción cerró el 17 de marzo en iguales condiciones que los partidos políticos. Es una malinterpretación, creo yo. Cuando se reformó la ley electoral en el año 2016 se creó el artículo 196, se reformó y ahí establece las etapas del proceso y dice que la etapa de inscripción de candidatos, si no estoy mal en el segundo párrafo, finaliza 90 días antes de las elecciones. Las elecciones son el 16 de junio, según el decreto de convocatoria, que decir que la inscripción de candidatos para todos los niveles, a partidos políticos y comités cívicos, finaliza 90 días antes, es decir, 17 de marzo. Por aparte, en la ley, antes de la reforma, existe todavía un artículo, el 108, que dice que los comités cívicos electorales tendrán como plazo para inscribirse hasta 60 días antes de la elección. Eso quiere decir 17 de abril. Pero la norma que se reformó, el 196 que habla 17 de marzo, es una norma posterior. Y de conformidad con la ley de organismo judicial, las normas posteriores derogan a las anteriores. A veces se hace en forma expresa, que la misma reforma hubiera dicho, se queda sin efecto cualquier otro artículo que contraríe esto, o simplemente es una reforma tácita, que es lo que ha ocurrido en este caso. Los representantes de los comités aseguraron que harán un llamado a la Procuraduría de los Derechos Humanos y además acudirán a las Cortes para lograr su inscripción. Otra de las caras del proceso electoral es la de todos aquellos que están detrás de la preparación de los insumos que serán utilizados por las mesas electorales. De lunes a domingo, más de 90 personas están delegadas en bodegas de Mixco y Amatitlán, trabajando desde las 7 de la mañana en la reparación de atriles, sillas y mesas que serán utilizadas el próximo 16 de junio. Ya estamos preparados, digamos, para el inicio y nos preparamos también para el regreso de todo el mobiliario que ya viene, pues, para volverlo a reparar y mantenerlo ya en forma para la próxima, ¿verdad? Este es el área de carpintería. Así es. Sí, como podemos apreciar, es el distinto trabajo que ustedes realizan haciendo los cortes correspondientes de aquellas piezas de atriles o de mesas que podrían estar dañados.
Sí, así es. Nosotros nos encargamos aquí de cortar, digamos, todo lo que es el tablero de la mesa, más los pedazos que van en diferentes partes del atril. Claro, como podemos apreciar, son varios atriles que ya están pues colocados, cada uno se selecciona, si tiene algún daño se repara. Así es, es digamos el sacar el producto completamente terminado y en buen estado. Algunas mesas y sillas son del proceso electoral 2003, sin embargo, el tiempo de reparación y pintura varía según el daño. Pues dependiendo cómo están los atriles, habría que repararlos y ver qué es lo que le faltan las semas, las puertas, ver si les faltan, si les saben los tornillos o algo, hay que ponerlas. Pero al contrario, se nos lleva como 10 minutos a 5 minutos por atril, dependiendo qué fallos tienen todos los atriles. Claro, se hacen las adaptaciones. Se hacen las adaptaciones, porque hay partes que les hace falta las hembras y ponerlas. Entonces vamos cortando la sierra y lo vamos poniendo. Claro, un proceso que en este momento, luego de la clasificación, pues junto con sus otros compañeros, pues comienzan con las reparaciones correspondientes. Sí, así es. Ahí vamos reparando cada una de ellas, pero sí, es un bonito trabajo, pero ahí lo vamos reparando. Todo de aquí pasa la pintura y ahí lo van arreglando y ya queda mejor. Esta área que ya es de pintura, ¿cuánto tiempo se demoran para pues pintar de azul, blanco y azul, el color de la bandera? Pues fíjate que así un promedio sacamos como 200 al día, más o menos, exactamente no le podría dar una cantidad, ¿verdad? Pero sí, más o menos 200 sería al día para tableros, ¿sí? Cada una tiene distinto tipo de daño, pero tiene así, dependiendo del tipo de daño, así es el tiempo en el cual ustedes le invierten. Sí, exactamente, como ya de allá vienen lijando, vienen echando, reparándolas, ¿verdad? Echándole cola, todo. Aquí ya llega al último estocado. ¿Cuánto tiempo se llevan ustedes en reparar, en este caso colocar ya los remaches en estas mesas que ya llevaron todo el proceso anterior? Mire, más o menos aproximadamente de 8 a 10 minutos más o menos por cada mesa, ¿verdad? Y aquí lo que hacemos es prácticamente es ver qué panel está dañado para luego llevarlo a que lo reparen y después venirlo a colocar aquí. Hay otras áreas como las de limpieza de sillas, pintura y acondicionado. Sin embargo, a partir de la primera semana de mayo, se contempla que arrancará la distribución a nivel nacional. A ver, ¿qué le puedo decir? Gracias por haber estado en sintonía hoy lunes santo y lo esperamos mañana martes santo junto con Sandy Monroy. Así es, Julio, que descanse. Feliz noche. Feliz noche.